va a haber vacíos, va a haber tristeza, va a haber soledad, muchas cosas contrae esto. ¿Por qué es así? Bueno, repito, porque así lo diseñó el Señor para nuestro bienestar. La mujer no es menos, ni el hombre es más, como dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así es que Dios no está haciendo menos a la mujer, ni le dice tú, mujer, que vales menos, te tienes que sujetar a tu esposo. No dice eso el Señor. Lo que dice el Señor es que para la bendición y el bienestar de ustedes y de la sociedad, la mujer debe de respetar a su marido, sujetarse a él, obedecerlo, amarlo. Para que los que no creen a la palabra, cuando el marido se convierta, o perdón, cuando el marido se convertía, la mujer tenía también que convertirse. Estoy hablando de aquellos tiempos. Pero cuando ella se convertía y él no, era un gran problema para la mujer. Ese era el contexto judeocristiano. Por eso dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, le dice Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo y tú y toda tu casa. Porque cuando el marido, la cabeza del hogar se convertía, toda la familia tenía, hermano, sin entenderlo, sin comprenderlo al principio, tenían que venir a Cristo. Tenían que bautizarse y tenían que creer en el Señor y tenían que ser fiel como el esposo había entendido y comprendido el evangelio. Entonces toda la familia seguía al esposo. En ese contexto se explica, así es que de la misma manera, si el problema es cuando el esposo no es convertido, entonces eso se convierte en una problemática. Esposos inconversos, esposos que no conocen a Dios, que no conocen al Señor, que te van a poner un sinfín de excusas. Te van a poner un sinfín de excusas, pero el marido que no marca el ritmo espiritual en el hogar no es otra cosa más que un impío, es un inconverso disfrazado de cristiano. Así es que por lo tanto tienes que verlo así, tienes que mirarlo así. Bueno, mi esposo, él es la cabeza, ¿no? Pero la cabeza no está. La cabeza no está, no dirige el paso, no dirige el camino, no marca el sendero, no va adelante como cabeza, como líder. Entonces es un problema. Y entonces hay mujeres que eso en cierta manera se les hace hasta conveniente, porque dicen, este no es la cabeza, entonces yo voy a tomar la posición de cabeza. Eso es un peligro. Eso es lo que Satanás quiere, que tú tomes la posición de la cabeza. Una cosa es que la mujer venga sola a la iglesia y adore a Dios y pida por su esposo, pero en la casa no vas a llegar a decirle, ¿sabes qué? Mira, yo aquí mando, yo aquí dirijo y tú te callas porque yo estoy con Cristo y tú eres del diablo. No le puedes decir eso. Tienes que respetarlo porque Él es la cabeza. Porque siendo francos, hermanos, siendo francos y sinceros, en esta vida hay hombres que tienen muy poco carácter. Tienen muy poca personalidad, tienen muy poco carácter, tienen muy poco entendimiento de las cosas espirituales. Pero aún así, si les toca un esposo que entiende poco, pero es cristiano, anímalo, ayúdalo y dale siempre la posición. Tú ve adelante, vamos, tú vas adelante, ayúdalo. Ahora, si es una persona rebelde, aún así, si es un rebelde, si es una persona que no ama al Señor, que no sigue al Señor, aún así no tomen su posición porque no es correcto. Mejor oren por él. En ella, vuelvo al punto, la mujer, hermano, ¿verdad? Era un problema y Pablo da algunas directrices de esto. Ella tenía que permanecer con el esposo incrédulo si él decidía no irse. 1 Corintios 7:13, dice 1 Corintios 7:13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. ¿Sí? No lo abandone. Si el esposo, porque te ama, te quiere, y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero ir a la iglesia y le da más dolores de cabeza a él que a ella. Pues no, yo no quiero ir a la iglesia. No lo abandones. Si él quiere quedarse contigo. Si él dice, ¿sabes qué? Tú quieres ir a la iglesia, quieres seguir al Señor, no hay problema. Tú sigue, vamos, ve tú, yo aquí déjame. Si él no se quiere ir, no lo abandone. ¿Sabe? Como incluso algunas iglesias cometen ese error. No, si él no viene a la iglesia, déjalo y Dios te va a dar. Eso hizo esta señora, ¿cómo se llama esa hereje
hija del maíz, que se cree profeta y predicadora, la señora, se me olvidó su nombre, no espero que alguna vez no la escuche, a Yesenia ¿qué? Yesenia Ten, que porque Dios le reveló, su esposo no estaba ahí a medias tintas fritas, como algunos de ustedes comprenderán, hacía medias tintas, y dijo, no, el Señor me reveló que lo dejara y que Dios me tiene otra bendición por acá. O sea, esas son tonterías, hermanos. Esas cosas son absurdas. Por eso siempre les he dicho, si quieren una educación correcta, edúquense de maestros, varones, no mujeres, porque muchas mujeres dicen una sarta de tonterías. Es más, les está prohibido educar, para que entiendan. Ya que el esposo incrédulo es bendecido por la mujer creyente, ahí mismo en el 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Aquí es un tema un poquito más profundo, pero lo quiero decir de una manera sencilla. Santificado no significa que sean salvos. Tú tienes un esposo incrédulo, no significa que tú seas creyente y mi esposa y mis hijos que son incrédulos se van a salvar. No significa eso. Santificado se refiere a la bendición. Dios te bendice a ti como mujer cristiana, tu bendición alcanza para ellos. Y si el esposo es bendecido en Cristo y tiene una esposa incrédula, hijos incrédulos, tu bendición alcanza para ellos. Eso significa, es lo que se refiere. Esa es la bendición de Dios. Pero si el esposo incrédulo se quiere ir, ahí mismo en el verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Así es que aquí hay una pauta para el divorcio o la separación. Si ella dice, ¿sabes qué? Ya no te aguanto, ya no quiero estar contigo, ya ya estoy harto de tus canciones cristianas, ya estoy harto de que te la pasas leyendo la Biblia, ya estoy harto de que los domingos te la pasas en la iglesia, ya no quiero saber de ti. La mujer o el esposo cristiano puede decir, ¿sabes qué? Pues que Dios te bendiga, mujer, que Dios te bendiga, esposo, sigue participando, vamos. Que lo deje ir. Es lo que dice Pablo. Y si el esposo incrédulo, continuó, se va o muere, ella es libre para casarse con un creyente. Ahí vimos, el capítulo 17, verso 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. ¿Qué dice? Pues deja que sea en el Señor. Porque si te libraste de un impío para casarte con otro, pues entonces ya la que no entendiste fuiste tú, ¿verdad? O el hombre. Hay hombres que cometen ese error, quedan viudos y en vez de esperar en el Señor y buscar en el Señor, no, van y se casan con cualquier filistea y otra vez vuelven a entrar a la misma problemática de siempre. Pero bueno, hermanos, eso es así. Hace años atrás yo conocí una pareja que yo estimé mucho. Los estimé, los quiero mucho. Los quiero porque ya uno ya murió, el hermano murió, y entonces un día yo andaba en la tienda y la miré a ella con otro esposo. Y me dio mucha tristeza porque me dio tristeza porque el hermano era muy querido por mí, era un hermano muy cercano a mí. Y ella falleció, pero entonces ella se casó con otro. Y nada, la miré y de verdad, no la saludé, me dio pena, no sé, me dio mucha tristeza, francamente, porque no sé, es algo que uno como que no te cabe en la cabeza, como si estabas con mi hermano, ahora está herida. Y bueno, son cosas que uno tiene que ver en esta vida, ¿ven, hermanos? No quiere uno pasar por esas cosas, pero es así. Deberes de conducta. Vamos a 1 Pedro 3:2. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Dice la versión traducción lenguaje actual. ¿Sí les dejé los versos ahí en sus notas, hermanos? ¿Sí? Dice, pues verán que ustedes son honestas y que honran a Dios. Se refiere a una conducta santa, santificada. También implica entendimiento, disciplina, haber sido enseñada, instruida. Dejen instruir por sus esposos, dejen instruir por
por el pastor, por gente que las eduque, que las enseñe, y entonces ustedes aprendan para que se santifiquen en su corazón. Una actitud encantadora, en lo que significa amable, sumisa, es la herramienta de evangelización más eficaz que tiene la esposa creyente. Cuando la mujer se sujeta a su esposo, ella está demostrando que entiende la orden de Dios y obedece al Señor, al primero, y después a su esposo. No hay nada más feo en esta vida que una mujer rebelde, hermanos. Nada más horrible y feo en esta vida que una mujer. No importa su belleza externa, si en su interior es rebelde, es una persona de feo ser. Su persona es fea. Así que se los dejo saber para que en ese aspecto ustedes trabajen y puedan un día, si sabes que mi esposo no quiere ir a la iglesia, no me culpen a mí, amén, hermanos, no me culpen a mí. Déjenme decir una cosa, yo no acepto culpas de nadie, hermano, de nadie. Mi labor y mi trabajo es predicar el evangelio. Si no te gusta, te espera la condenación eterna, no hay punto. Pero yo creo y considero realmente que muchos esposos no se convierten por la actitud de la esposa. Ahora entendemos, hermano, que estos consejos es bajo una situación donde el esposo es incrédulo. Yo quiero que entienda esa parte. Entonces, ¿cómo se debe conducir cuando el esposo es creyente como ella? Aún mejor. Fíjate, si Pedro dice que si tienes un esposo inconverso, y Pablo dice que si tienes un esposo inconverso, te comportes en una conducta honesta y casta, como dice en el verso 2, para que, ¿verdad? Él vea, si es incrédulo, pero si es cristiano, pues deben de levantar las manos, hermanas, amadas hermanas, y decir, gloria a Dios, aleluya, y tu nombre sea alabado, Señor. Amén, hermanas. Bueno, yo sé que no están muy contentas, pero es así. Vamos a darle. Es mejor, su conducta tendría que ser mejor la del esposo. Es una orden, una instrucción antigua. El Señor se la dio a Eva, Génesis 3:16. Dice la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz. Fíjate lo que dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, es una orden antigua. No vaya a pensar que se la inventó Pedro ahora en el primer siglo después de Cristo, hermano. No, es una orden desde el inicio. Le dijo después de que cayó, porque el pecado, así como al hombre, cuando usted anda sudando, el hombre anda sudando y trabajando. Cuando anda trabajando, anda sudando, esa es la condición en la cual humanamente Adán nos hizo caer. El dolor para conseguir el alimento, el cansancio, la fatiga, el hastío del trabajo. Para que me entiendan, el hastío del trabajo. ¿Cuántos están cansados aquí de su trabajo? A ver, levante la mano los que están cansados. Ya está, estoy harto. ¿Verdad que sí? Bueno, ese hastío es lo que nos heredó Adán. Pero Eva, lo que les heredó especialmente a las mujeres, es en su corazón que ustedes tienen el deseo de tomar la posición del esposo. Y ustedes miran a su esposo, quizás dicen, oye, pero este hombre que me tocó, que escogí o que me lo saqué en una rifa, no sé, como que no piensa bien. Y entonces la mujer dice, ¿cómo le hago para adelantarme? Pero la Biblia prohíbe que la mujer tome esa posición. Le dice claramente el Señor, ahí en el verso 16, dice, y tu deseo, o sea, ese deseo de ser la cabeza, será para tu marido. Te tendrás que esperar a él, tendrás que sujetarte a él, y él se enseñoreará de ti. Esa palabra enseñorearse, lógicamente que en nuestro contexto es una palabra muy brusca, ay, ¿cómo enseñorearse? ¿Se recuerda que Pedro más adelante le dice a Sara que le decía, ¿cómo le decía a su esposo? Señor, mi Señor, ¿verdad? Pero se está refiriendo a ese respeto de tu autoridad. Se refiere a ese contexto. Yo respeto tu autoridad, esposo mío, mi amado mío, siervo del Señor, varoncito de Dios. Yo respeto tu posición. A eso se refiere. Él se enseñoreará de ti, no se refiere a que será un hombre violento, un verdugo, un hombre que esté ahí maltratándola. No se refiere a eso. Se refiere a que él tiene esa dirección. Pablo, hermano, expresa que el esposo es la cabeza, 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo.
El varón es la cabeza de la mujer. Esa es la expresión del contexto de Dios. Así es que yo entiendo, comprendo, hermanos, comprendo. Créanme que entiendo. Trato de entender que lamentablemente algunas de ustedes hicieron una mala elección y por eso dicen, pero pastor, es que usted no conoce la cabeza que tengo en la casa. Si usted supiera. Y yo entiendo, trato de comprender, pero vuelvo a decir, si usted dice es que este es un impío, lo conoce a Dios, eso sí, es muy responsable, muy trabajador, me quiere mucho a los niños, pero no conoce a Dios. Bueno, entonces, aún así, debe de sujetarse a Él, mientras Él vive, mientras Él está vivo. Mientras Él esté vivo, usted debe de sujetarse a Él. Tercero, repite que eso es conveniente en el Señor. Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es conveniente. Créamelo, entiendan lo que le estoy diciendo, porque una mujer que se revela, que es grosera, que es altanera, que es altiva, que es soberbia, que es indomable, insujetable, solamente va a conseguir a un esposo violento, un esposo no violento en el sentido de que tenga abuso físico contra ella, pero un esposo o sea, es una cosa, hermano, el hombre, yo le digo este concepto como hombre, el hombre cuando se enoja, cuando se molesta, cuando está insatisfecho, es cruel. El hombre es cruel. Y el hombre sabe cómo martirizar a una mujer gota a gota. Gota a gota. ¿Sí? Pues, si comprendemos este concepto, si entendemos este concepto de sujetarse a esposos creyentes. Ahora, y digo esto, si usted dirá, mi esposo es inconverso, yo les pregunto, ¿se casaron con él siendo un cristiano? ¿Era cristiano y se hizo inconverso? ¿O era un inconverso de a tiro? ¿Era una persona sin Dios? Bueno, si era una persona sin Dios, si tú eras un cristiano, una cristiana, la Biblia prohíbe que nos casemos con incrédulos, ¿o no, hermanos? Jóvenes, pongan atención a lo que les digo, los prohíbe. ¿Por qué? Precisamente para evitar esto. Para evitar esto. Vamos adelante. Deberes de apariencia externa. 1 Pedro 3:3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de plata o de vestidos, lujosos. Dice la versión Biblia, la palabra, dice, no se preocupen tanto por el adorno exterior, peinados llamativos, joyas valiosas, vestidos lujosos. Dice la versión traducción viviente, dice no se interesen tanto, no dice que totalmente, dice tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. ¿Sí? Dice no tanto. O sea, dando a entender que la mujer debe de arreglarse, y debe estar presentable para su esposo y para esta sociedad. No se descuiden. Pedro no prohíbe, vuelvo a decir, que la mujer se arregle para su esposo, para que él la vea atractiva y hermosa. Pedro indica que la mujer debe aprender a diferenciar los verdaderos valores. La mujer, dentro de su capacidad adquisitiva, debe de arreglarse. Pregunto, y yo quiero que entienda esto, que muchas veces nosotros pensamos que solamente nos vemos bien si usamos ropa cara. No es así. Toda la belleza es relativa, ¿sí? Subjetiva. Así es que entiendan esto. Cantares 1:10 dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Dice 4:11, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Ahí mismo en 7:1
Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe, los contornos de tus mulos son como joyas, obra de manos de excelente maestro. Da a entender la palabra de Dios acerca de la belleza externa de la mujer y cómo ella debe de adornarse. No hay ningún pecado en que la mujer se adorne, pero dice Pedro, no tanto, o sea, no tengan ese afán, esa exageración, como el mundo, hermano. Vuelvo a decir, tratan ellos de imponer un patrón de una belleza externa que a veces uno dice, bueno, y estas personas, ¿para qué? Además de que simple y sencillamente lo hacen para la foto. Pero una mujer que cae bajo la influencia frívola del mundo, está bajo los pasajes, hermano, de desobediencia de Isaías 3:16, dice, así mismo dice Jehová, por cuando las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Estamos ahí, 18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, la redecilla, la luneta, los collares, los pendientes y las brazaletes, los cofías, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo. Fíjense cuándo se ponían las mujeres de Israel, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices. Observe cuántas cosas ellas usaban. Ya viene caído en una exageración frívola. Las ropas de gala, los mantoncillos de los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrán hediondez, y cuando en lugar de cinturón y cabeza rapada, en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Porque cuando la mujer cae en ese pecado de frivolidad, lamentablemente ya no está en un agrado al Señor. Continúa adelante, 1 Pedro 3:4 dice, deberes de conducta interna. ¿Sí les está dando las respuestas, hermanos? Deberes de conducta interna. El 4, sino del interno, del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dice la versión Dios habla hoy, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho más delante de Dios. La Biblia textual dice, sino del corazón, es decir, la persona interior, con el adorno imperecedero de un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante de Dios. En vez de estar consumidas en su exterior, deben de ocuparse en edificar, fortalecer y formar su carácter interno. Aquí Pedro enumera 4 aspectos. El interno se refiere a la persona oculta del interior, del corazón. Segundo, se refiere a la consagración y virtud espiritual, como Pablo lo ordena en 1 de Timoteo 2:9 dice, asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Tercero, incorruptibles, se refiere al carácter celestial y de pensamiento en la eternidad. Dice el pastor John MacArthur en ese aspecto, dice, las esposas cristianas deben ser devotas, no a la belleza temporal, sino a los adornos encantadores de la piedad. Cuarto, afables y apacibles significa humildad y docilidad, tranquilidad y calmadas. Estos 4 aspectos son el centro, es el balance de la calidad y la figura de la mujer, ni tan descuidadas y desaliñadas, como tampoco exageradamente afanadas por la apariencia. Y esto es de estima delante de Dios. O delante, deberes de sujeción. Deberes de sujeción. 1 Pedro 3:5, verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. ¿Sí entiende que la sujeción a su esposo es una forma de vestimenta? Es una forma de que usted se adorna. Eso le trae belleza espiritual a su vida. Pero vuelvo a decir, el problema es que el diablo dice, no hagas caso a eso.
Vivimos en tiempos de feminismo. Vivimos en tiempos donde hay películas de una mujer sola golpea a 10 hombres. Eso jamás será posible, hermano. Y entonces eso se transmite al pensamiento de la gente. Y dice, pues si estas mujeres, pues, ¿cuántas mujeres, hermano, del mundo secular, por ejemplo, de la farándula mundana, hermano, ¿cómo se llama aquella señora que cantaba que canta esa canción de Rata de dos patas, denigrando al hombre, poniéndolo por los suelos, diciendo que no sirve para nada? O sea, y como esa mujer hay muchas dentro de esa farándula, y cuando cantan sus canciones denigrando no solamente al hombre, sino sus propias personas, hay miles de mujeres que se sienten identificadas con ellas porque dicen, esa mujer sí vale la pena, esa mujer sí que es valiosa porque no se deja de nadie, no, nadie la controla, la indomable se llaman algunas, ¿no? La incontrolable, la salvaje, y se ponen unos apodos tontos y absurdos que vuelvo a decir, ese es el pensamiento que Satanás ha logrado poner en ellas. Y como son personas que alcanzan multitudes a través de muchas formas, solamente esparcen destrucción. Solamente esparcen destrucción, hermano. Solamente esparcen maldición en la tierra. Y hay mucha gente que las escucha. Yo he mirado, hermanos, cristianas o personas que dicen que son cristianas. Usted sabe que cuando usted sube un video a las redes sociales, usted sabe que le puede poner música, ¿verdad? ¿Sí saben eso? Bueno, si no saben ahora se lo están sabiendo. Pero yo he mirado cristianas, supuestamente ellas dicen que se identifican como cristianas, pero ponen canciones de personas que se rebelan abiertamente contra Dios. O sea, ponen una foto de lo que sea, un video de lo que sea, y ponen música de personas que se rebelan abiertamente contra Dios. Deberes de la sujeción, el verso 5. Dice la versión traducción viviente, así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Dice la versión, la revisión Reina Valera contemporánea, dice, porque así era la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios y mostraban respeto a sus esposos. La versión textual dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, siendo dóciles a sus propios maridos. En otro tiempo. Pedro se refiere a las mujeres de la antigüedad que se ataviaban de sujeción, siendo piadosas y sujetas a sus esposos. Una pregunta, hermanos. Una pregunta. Se oye quizás un poco anticuado, pero si escogemos una generación del pasado a una generación de hoy día presente, yo le pregunto, ¿quién para usted y para nosotros será mejor ejemplo? ¿Aquellas generaciones del pasado o las generaciones presentes? ¿Sí me explico? Por eso es que Pedro está diciendo, así se ataviaban ellas, dándoles a entender que tenemos a esas mujeres y a esas personas como ejemplo. Entonces, para la mentalidad mundana, no, pero es que no, ¿cómo crees que yo no voy a andar como anduvieron los apóstoles o como vivieron aquella? ¿Te imaginas en los tiempos de Sara? ¿Te imaginas en los tiempos de Ruth? Pero esas mujeres marcaron un ejemplo, escúcheme esto, para el tiempo de la existencia de la humanidad. Así es que por eso es necesario que pongamos atención al consejo de Dios, siendo piadosas y sujetas a sus esposos. Así era Ruth. Dice Ruth 3:11, ahora pues no temáis, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y si usted no sabía, Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, no se está refiriendo a una supermujer, no se está refiriendo a una mujer sobresaliente, no, se está refiriendo a una mujer sujeta. Y la sujeción era básicamente el patrón de su hermosura. No digamos la mujer virtuosa de Proverbios 31, como decía ahorita, mire, dice el verso 10, Proverbios 31, verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Salomón preguntó, ¿quién la hallará? Eso siempre se lo he dicho, ¿quién la hallará? No es que existía,
sino pregunta, ¿quién la encontrará? Entonces empieza a dar una lista, dice, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Pero pregunta a Salomón, ¿quién la hallará? ¿Dónde está? Y si alguien nos puede dar un ejemplo de quién la encontrará, es Salomón, porque tuvo muchas mujeres a su lado. Y entre todas ella buscó y dijo, ¿quién la encontrará? ¿Dónde está? ¿Quién la encontrará? En el verso 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Fíjate cómo la mujer virtuosa, la mujer que se sujeta a su esposo, le da honra a su esposo. Hoy en día, cuando nosotros conocemos a un hombre que la mujer lo domina, que la mujer lo controla, no es ejemplo. No es ejemplo, no es un ejemplo, un hombre que la mujer le marca el paso, que la mujer le dice, vámonos de la iglesia, que la mujer le dice así, que la mujer le dice allá, que la mujer le dice esto, que la mujer es la que siempre. No es ejemplo, ese hombre no es un ejemplo. Al contrario, entre los hombres solamente es un caso de risa. O sea, pobre. Y te diré, ¿a poco así son los hombres? Sí. Y somos un poquito peor, nada más que nos retenemos porque somos cristianos, amén, hermanos. Así es que entienda que un hombre que no toma ese patrón de cabeza, también es una vergüenza. Verso 28, se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañóse la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenle en las puertas de sus hechos. Así que ahí está una mujer que se sujeta a su esposo. Continúa adelante, deberes de hacer el bien. Regresamos a 1 Pedro 3:6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, sin hacer el bien, sin temer ninguna amenaza. Como Sara obedecía a Abraham. Dice la versión Dios habla hoy, así fue Sara que obedecía a Abraham y lo llamó mi Señor y vosotras sois hijas de ella. Bueno, el asunto es que no toda la gente que va a la iglesia son hijas de Sara. Eso es una verdad. La semana pasada les decía que el problema y el error que muchos predicadores hoy en día cometen es predicarle a una congregación de 20 o de 1000 pensando que todos son nacidos de nuevo. Ese es un gravísimo error. No, no es así. Yo les digo que no todas las mujeres que van a la iglesia, a la casa de Dios, son hijas de Sara. No son hijas de ella. Por su conducta, por sus acciones, por su manera de ser, no son hijas de Sara. Esas mujeres dice que les dice Pedro, ustedes son hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo por nada. Pedro se refiere a cuando Sara se rió. ¿Se recuerdan cuando se rió, hermano? Cuando iba a ser madre y llamó a Abraham mi Señor, en Génesis 18:12, aquí se refiere Pedro, a esto es lo que recuerda Pedro, dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Y Dios hizo un milagro con ellos. Pero a eso se refiere, como esta mujer Sara era un ejemplo, dando ese respeto a su esposo, pero ¿cómo va a ser posible? Y se rió en el sentido con timidez, o sea, no se rió burlándose, para que me entienda. No dice, este pobre viejo, ¿qué va a poder? Ya. No se rió burlándose, no se rió minimizándolo, no se rió poniéndolo por, es que Dios no sabe. ¿Qué va a poder hablar? Se rió con timidez, pero ¿cómo? ¿Cómo que mi esposo? Bueno, y Dios le dijo, ¿por qué te ríes, Sara? ¿Se recuerdan? ¿Por qué te ríes, Sara? Y como siempre, dijo la mujer, no me reí. No, Señor, no me reí. Bueno, toda mujer piadosa y consagrada y sujeta a su esposo es hija de Sara, haciendo el bien. Amén. Bueno. Último. Deberes similares del esposo. Porque yo sé que se afligen mucho porque dicen, porque nada más habla de la esposa y pastor, usted trae a la esposa y siempre la esposa y los esposos. Dice el verso 7.
Vosotros maridos, deberes similares del esposo, vosotros maridos, igualmente, o sea, todo lo que dice arriba, le dice Pedro a los esposos, vosotros maridos, igualmente, viví con ella sabiamente. Escúcheme, ¿qué quiere decir Pedro viviendo sabiamente? ¿Se recuerdan que dice la Biblia que la mujer se sujeta al esposo? ¿Y el esposo a quién se sujeta? A Cristo, al Señor. Así es que ahí está el punto. Y Pedro les dice, vosotros varones igualmente, no se van a sujetar a la esposa, pero sí a Cristo. Y esa es su esencial y principal responsabilidad. Pregunto ahora, ¿todos los maridos se sujetan a Cristo? No. No se sujetan a Cristo. No se someten a Cristo. Y yo sé que este es un punto que molesta mucho, más, vuelvo a decir, más en los tiempos que vivimos. Pero yo hasta hoy en día, hermano, yo se lo voy a decir una cosa. Si yo estoy cansado de algo y de alguien en esta existencia que yo tengo, es de la gente que se rebela contra la palabra de Dios. No los quiero ver, no quiero saber nada de ellos. Nada, no son mis hermanos, no son cristianos, no son nacidos de nuevo. Y si yo lo identifico que es una persona que se revela la palabra de Dios, para mí deja de ser parte del pueblo de Dios. No lo trato, simplemente no tengo ninguna conversación con tal persona. Esas personas, hermano, vuelvo a decir, que cohabitan dentro de las iglesias, lo que le estoy predicando hoy en día, lo que le estoy predicando ahorita, ¿usted cree que cabe este mensaje que le estoy dando? ¿Usted cree que cabe en todas las iglesias que están hoy en día? No, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Es más, son temas que se evitan porque el pastor sabe y dice, no, si lo predico de esta manera, me van a crucificar aquí los hermanos y me van a abandonar. Entonces, el punto es que el hombre tiene la misma responsabilidad. O sea, mi esposa se sujeta a mí, pero yo no me siento ahí como un rey, conocí a una persona, ¿no? Que el tipo llegaba de trabajo y las hijas y la esposa tenían que quitarle las botitas al hombre. Sí, quitarle las botitas, se sentaba y uno le traía agüita y el otro. Esas barbaridades, hermano, eso sí es una vergüenza. Por eso están como están, porque son como son. Y por eso es que el Señor trata con ellos de formas vergonzosas, porque no es así. Yo no soy rey de mi esposa. Yo no soy el amo de mi esposa. Yo no soy el dueño y ella es la esclava. No, no. Mi deber es protegerla, cuidarla, proveerla, ayudarla, instruirla, guiarla. Ella me sigue a mí como cabeza del hogar y entonces ella, al mirar esa dirección que yo tomo en el Señor, ella se sujeta con buena voluntad. Ese es el patrón establecido con Dios, por Dios, para que nosotros tengamos una buena armonía en el hogar. Entonces, Pedro dice, no dice, bueno, ya le di a la mujer consejo hasta para llevar a la casa. Y varones, ustedes son los reyes, y ustedes son los jefes de jefes, y ustedes son los meros de la casa, y hay cuidaditos si la mujer no se sujeta a ustedes. No dice eso. Dice que el hombre debe de ser y hacer lo mismo que hace la mujer. Amén. Vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas. Fíjate cómo lo llama, coherederas. No le dice que le va a tocar, no le dice que al hombre le va a tocar 90% y a la mujer el 10%. Coherederas, ¿qué significa coherederas? Que les toca lo mismo de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice la versión traducción viviente, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido para que nada estorbe tus oraciones. Así es que al esposo tiene la misma responsabilidad. Ahí hay 3 pautas finales. Primero, el deber de vivir con comprensión y sabiduría. Termino con esto. El deber de vivir con comprensión y sabiduría. Vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dice el apóstol. En otras palabras, el hombre debe estar educadamente
en la sabiduría de Dios para aprender a vivir con su esposa en ese estado de sabiduría. Ellas no solo físicamente son diferentes, no solamente físicamente son diferentes, sino también emocionalmente diferentes. Por lo tanto, tenemos que tener sabiduría para ser considerados con ellas. Y cuando dice que ellas son vaso más frágil, no, nunca dice que son más tontas, que son más torpes, que nada. Dice que son diferentes, son un vaso pero más frágil. O sea, que se quebranta, que se rompe más fácil. El hombre no, el hombre es diferente. Pero eso no significa que ella es menos. Por eso dice Pedro, con comprensión y sabiduría, sabiamente. Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre, dice hijo Salomón. Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y 1 Corintios 7:3-5, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y vuélvanse a juntar en uno para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así es que ahí está la sabiduría y estos son puntos que se toman aparte, pero aún así los quise traer a la mente aquí a ustedes para que entendamos cómo debe de ser la sabiduría y cómo debe ser la comprensión para con ellas. Segundo, el deber de ser caballerosos y cortés. Dice Pedro, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ser caballerosos y corteses. Ellas son vasos más frágiles, el hombre debe tener esto en mente, que no solamente son menos fuertes físicamente, pero no débiles en carácter o en capacidades o espiritualmente inferiores. Vuelvo a decir, fragilidad no significa menos. No significa menos. Por ejemplo, si usted agarra un pedazo de metal y agarra un pedazo de aluminio. ¿Cuál de los dos es más débil? Oh, no saben. Un pedazo de metal y un pedazo de aluminio. ¿Cuál es más débil de los dos? ¿Están aquí o ya se fueron, hermanos? ¿Cuál es el más débil? No saben, ¿verdad? El aluminio se dobla más fácil. Escúcheme esto. ¿De qué están hechos los aviones? De aluminio. Están hechos de aluminio. Y toda esa presión que aguantan en el cielo. La mujer es de un material diferente, pero no significa más débil. Significa una resistencia, una forma de ser distinta. Las mujeres, Dios las creó. El Señor las hizo a ustedes y el Señor no hizo algo defectuoso. Somos y tenemos responsabilidades diferentes, pero vuelvo a decir, fragilidad no significa que es menos o que vale menos. Como eres de aluminio, las mujeres de aluminio no sirven, valen menos. Eso solamente con los árabes que están medios cucos, ¿verdad, hermanos? Pero en la cultura y en el entendimiento cristiano, la mujer tiene el mismo valor. Por último, aquí Colosenses 3:19, maridos, amar a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ser caballerosos y corteses. Por último, el deber de ser compañeros de ellas. Dice como a coherederas de la gracia de la vida, dice Pedro, el matrimonio es una providencia divina dada a la humanidad independientemente de la actitud que ésta tenga hacia el dador. La recompensa del esposo comprensivo y cariñoso es que Dios lo escuchará, Dios atenderá sus oraciones, el Señor pondrá atención a sus peticiones. De otra manera, Dios no escucha al hombre que es áspero, que es grosero,
que es descuidado, que es incomprensible, que le falta sabiduría y que es descortés con su esposa y que usa maltrato, usa malas palabras, usa palabras soeces para con ella. Olvídate, Dios no escucha la oración tal. Concluyo. La clave para tener un testimonio positivo ante un esposo no salvo, un esposo o una esposa no salvo, es llevar una vida cristiana ejemplar como esposo o esposa, fiel y sumiso. Esa obediencia agrada a Dios y proporciona el testimonio que honra a Jesucristo delante de la compañera no salvo. De la compañera o compañero no salvo. Porque es así. Es así. Ya se los he dicho. Y les he preguntado, si ustedes me ven tomar, fumar, ¿me creerán lo que les predico? No. De la misma manera, el esposo, la esposa, si ellos no ven en nosotros una actitud como cristianos, como creyentes, como personas sujetas, sumisos, imagínate, la esposa rebelde siempre va a cuestionar, o el esposo rebelde siempre va a decir, oye, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Qué te están enseñando en la iglesia? No cambias nada, no hay un avance, te veo igual, estás en la misma actitud, no veo que me respetes, porque yo me imagino que hay muchos esposos que no son convertidos que conocen estos pasajes, hermano. Los conocen, saben, los han oído. Entonces dice, mira lo que dice la Biblia. Entonces, por eso el apóstol Pedro nos da este consejo. Y vuelvo a decir, pero es que mi tía, pastor, mi tía es bien rebelde y viera qué bien le va. No, eso ustedes creen, pero no hay persona, no hay matrimonio que estén cambiados los cables y funcionen bien las cosas, hermano. Eso no es posible, no es congruente dentro de ningún contexto, ni bíblico ni social, hermano. Eso no existe, de que no, es que yo como mujer mando y que todo funcione bien. No, es un error y es una equivocación. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Padre, en esta tarde, Señor, te agradecemos por tu amor, tu bondad, Señor. Gracias